Tema sumamente importante y es la enfermera en el Perú y los riesgos a su salud que las enfermeras tienen por trabajar en los diferentes establecimientos de salud. La magíster Ana María Arenas, decana del Colegio de Enfermeros, está con nosotros. Ana María, ¿cuántas enfermeras hay en el Perú? Y enfermeras y enfermeros, y dígame cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Ok, mire, en el Perú tenemos aproximadamente 68.000 enfermeras y enfermeros, y el 5% corresponde a los varones y el 95% a las damas. Usted sabe que es una profesión, bueno, diríamos eminentemente femenina al inicio, sin embargo hoy se incorporan varones también al trabajo diario. Es cierto, yo estuve leyendo la historia de la enfermería y siempre desde las sociedades más primitivas las que cuidaban de los pacientes eran las mujeres, quizá por ese instinto maternal que tienen de cuidar a sus propios hijos, pero hay sociedades en las que son hombres los que son enfermeros, los chamanes, los brujos, ellos son los que cuidan incluso a los enfermos. Entonces el 5% de las enfermeras son varones y el 95% son damas. Sí, con una tendencia a subir, ¿no? Con una tendencia a incrementarse en los varones. Claro que sí, aquí en Estados Unidos hay muchísimos enfermeros, la verdad muchísimo. Creo que la proporción de enfermeros es mucho más alta aquí en los Estados Unidos. Ana María, ¿cuántas escuelas de enfermería hay en el Perú? Tenemos 42 escuelas y facultades de enfermería en el país. 42 escuelas y facultades de enfermería. Efectivamente. Dígame, el número de enfermeras, estas 68.000 enfermeras que hay enfermeros, ¿son suficientes para el número que se necesitan? Bueno, ojalá los 68.000 enfermeros estuvieran en nuestro país. Usted sabe perfectamente bien que hay muchísima gente que ha emigrado y hay mucha gente nuestra en Estados Unidos, en Europa, donde son requeridos, ¿no? Realmente pensamos que le dan un lugar de privilegio a nuestras enfermeras y enfermeros que salen del país, porque tenemos una formación integral, ¿no? Científica, tecnológica y humana. Nos formamos con 10 semestres académicos en 5 años, haciendo un internado, e inclusive como valor agregado podríamos decir el trabajo de SERUM, que se desarrolla durante un año, ¿no? En el primer nivel de atención. O sea que, digamos, ese 68.000 son el número de graduados, etcétera, pero ¿cuántos habrán en el Perú? ¿Se sabe? Bueno, en el Perú nosotros tenemos aproximadamente 34.000 personas, ¿no? 34.000 enfermeras y enfermeros. Sí. La mitad. Así es. ¿Y esto entonces no se satisface para la necesidad del Perú? No, no se satisface porque nosotros sabemos perfectamente bien que tenemos un indicador bastante bajo, diría yo, de personal de enfermería. Tenemos solo un 9% por 10.000 habitantes. Entonces esto es un nivel preocupante, inclusive la OPS lo ha mencionado, las mismas autoridades lo conocen. Sin embargo, parece que existió cierta dificultad en los últimos decenios respecto a la contratación y al nombramiento de personal. Sin embargo, me parece que hoy la política es diferente y están intentando, ¿no? Acoger enfermeras en primer lugar para el primer nivel de atención, porque nosotros sabemos que hay un gran problema preventivo promocional en el país. Así es. Y estamos pensando trabajar sobre la salud familiar. Ana María, y solamente para, digamos, el esclarecimiento de nuestros oyentes, porque a veces ellos van al hospital y ven personal allí y muchos de ellos no saben la jerarquía, entre comillas, que ustedes tienen. Entonces, están ustedes las enfermeras. ¿Cuántos tipos de enfermeras, enfermeras existen? Ya, nosotros tenemos en primer lugar una ley, la ley 27669, que de alguna manera tiene que hacer con el trabajo de la enfermera y enfermero en el país. Entonces, nosotros se supone que tenemos una jerarquía porque tenemos una unidad orgánica de enfermería que deviene, ¿no es cierto?, del mayor nivel del jerárquico de la organización donde se desempeña la enfermera. Entonces, inicialmente tenemos directoras de enfermería en los institutos altamente especializados, tenemos jefas de departamento en los hospitales nacionales y en los hospitales de cuarto, tercer nivel. Y de hospitales de segundo y primer nivel tenemos jefas, ¿no?, de servicios. Sin embargo, quiero mencionar que existen niveles, ¿no? O sea, la directora, el jefe de departamento tendrían un nivel similar, luego vienen las supervisoras, que son indispensables para el trabajo, porque de alguna manera ellas garantizan la continuidad técnico-asistencial y administrativa de la organización, y luego tenemos las jefas de servicio, ¿no? En el primer nivel de atención tenemos coordinadoras del cuidado y supervisoras del cuidado, porque ellas se hacen cargo de grupos, ¿no?, de la población.
Pero digamos en el trabajo diario, por ejemplo, aquí hay unas enfermeras que son enfermeras registradas, la mayoría, las que obviamente dan atención a los pacientes todo el día, pero hay algunas enfermeras que por sus estudios han estudiado más, tienen grados de doctorado en enfermería y muchas de ellas incluso están capacitadas y existe una ley para que ellas puedan recetar medicamentos. ¿Eso existe en el Perú? Ya, en el Perú, lamentablemente, existe una serie de paradigmas, ¿no?, que surgen de nuestra propia cultura. La enfermera aquí, lamentablemente, no puede, ¿no?, protocolizar, a pesar de que lo hace. En efectivo, la enfermera interviene, inclusive puede medicar en momentos de emergencia. Sin embargo, esto como que se ha dificultado para que se convierta en ley. En el Perú tenemos en realidad enfermeras, primero se licencian, ¿no? O sea, son enfermeras licenciadas, acá se llama, sí, que es un título que se da, recibe a nombre de la nación previo a haber obtenido el bachillerato, que es el grado académico. Luego vienen las enfermeras especialistas que tienen una segunda titulación, ¿no es cierto?, en determinada especialidad. Luego vienen las enfermeras que han estudiado maestría, ¿no?, en cualquiera de las especialidades que ellas también puedan haber escogido y doctorado, ¿no? Entonces, y se exige realmente, por ejemplo, para tener un nivel de gestión, ¿no?, podría ser jefatura, etcétera, o supervisión, tener estudios de maestría y doctorado, porque de alguna manera le dan un aval a uno para poder profundizar respecto a la tarea que va a desempeñar. Cuéntanos, por favor. Sí, mire, doctor, el año pasado, en el mes de mayo, mientras realizaba mis labores asistenciales en el hospital donde laboro, y estando con 5 meses de gestación, sufrí, mientras preparaba mi material para administración de insulinas, sufrí la hincada con una aguja 21 que se encontraba dentro de lo que es la algodonera. Al momento yo justo de agarrar el algodón para empaparlo en el alcohol, ¿no?, y poder prepararlo para administrar la insulina a los pacientes, es cuando me hinco. Claro, o sea que la aguja estaba dentro del algodonera. ¿Alguien había dejado esa aguja allí? Posiblemente algún profesional de la salud en el momento en el que puedan haberlo utilizado. Desconozco si habrá sido alguna colega o personal de laboratorio, ¿no?, que a veces acude para tomar análisis o muestras de sangre. Habrá caído por error en ese sitio, no se habrá percatado, ¿no? Qué pesadilla, Ruby, es como si una culebra estuviera dentro de allí. ¿Sintió usted el hincón? Exacto, y no se imagina, doctor, la angustia y el temor que sentí en ese preciso instante cuando saqué mi dedo con la aguja clavada en él. Y pasó por mi cabeza que ya me había infectado, ya tenía hepatitis, que ya le había transferido a mi bebé. En ese momento miles de cosas en realidad pasan por la cabeza de uno. Y bueno, es en realidad muy... ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo inmediatamente? ¿No? ¿Qué hizo inmediatamente, Ruby? Procedí a retirarme la aguja, a lavarme, a agarrar bastante con isodine, empaparme la aguja para tratar de evitar si es que había algún residuo, ¿no? Porque estaba, era una hincada profunda, sangraba profusamente, ¿no? Y mientras me seguías lavando y realizando pues la limpieza de la herida, pensaba pues en el SIDA, en el VIH, en la hepatitis. En la hepatitis B, en la hepatitis C, ¿no? Mayormente son las más ¿Y le hicieron pruebas comunes. Después? Bueno, yo procedí a informar a mi supervisora de turno, ¿no? En ese Lo cual es importante porque veo aquí en este informe que 50% de los accidentes punzocortantes no se reportan, dice, debido a la falta de cultura de seguridad en salud. Y eso es increíble que suceda, pero sucede. ¿Y qué dijeron? ¿Le hicieron las pruebas, Ruby? Bueno, inmediatamente no, le contaré, doctor, porque en el hospital donde laboro, lamentablemente no existía ninguna hoja de protocolo. Yo, el día que me sucedió el accidente fue un día domingo, mientras yo trabajaba mi guardia diurna, y en ese momento no existía en el hospital ninguna hoja de protocolo de parte de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental con la que contara, porque en ese momento con la supervisora acudí a la emergencia del hospital a pedir también esta hoja y a referirme como accidente laboral. Permítame que le pregunte a Ana María Arenas, la decana. Ana María, ¿qué cosa es una hoja de protocolo? Bueno, es un formato que nosotros tenemos donde se anota la denuncia de la persona, ¿no es cierto?, que se utiliza en epidemiología para poder reportar el caso, ¿no? Y es más para tomar las acciones correspondientes y enviar a la persona a E-Salud, porque es así como se procede
aquí en el Perú, o y sea, para que le hagan toda la profilaxis post-accidente. En términos comunes, digamos, para hacer una comparación, sería como la denuncia policial. Exacto. La denuncia policial, la denuncia, una cosa así, pero obviamente científica. Entonces, ¿qué hizo Ruby? Bueno, como le digo, al no tener no había esa hoja de protocolo. No podía denunciar. La consulta, exacto. Conversé con el médico de guardia de la emergencia para la apertura de la historia clínica respectiva, pero él de todas maneras me derivó, me dijo que tenía que ir al día siguiente a la unidad de epidemiología, que no me aperturaban historia clínica en ese momento en el hospital, sino que solamente acuda al día siguiente, es decir, 24 horas después, a la unidad de epidemiología, para que sean ellos los que me evalúen y me examinen. A su parecer de él, yo necesitaba tomar antibióticos como profilaxis, más aún por mi estado de gestación. Entiendo. ¿No? Pero tuve que esperarme pues hasta el día siguiente para acudir a la unidad, en donde, bueno, efectivamente acudí, me tomaron la denuncia, como dicen, ¿no? Y me procedieron a llevar al programa de enfermedades infecciosas, donde me evaluó la colega, y basé con la consulta médica con infectólogo. Posteriormente a ello me mandó una serie de análisis que gracias a Dios en su momento salieron negativos, pero que de todas maneras tengo que irme reevaluando cada 8 meses, 6 meses, ¿no? Porque hay un periodo de ventana, efectivamente, de estas enfermedades, ¿no? Ya felizmente dio a luz a su bebita, entiendo, felizmente dio luz a su bebé y el bebé no tiene problemas tampoco. Sí, gracias a Dios, doctor, pero de todas maneras me quedó la angustia. Porque era día feriado, era como que los accidentes solamente deben ocurrir entre lunes y viernes en horas de oficina. Ana María, ¿qué pasó acá? Esto obviamente es un descuido, alguien tiró allí una aguja, pero ¿cómo se explica que un hospital no tenga un protocolo para atender a un personal de salud que se accidenta en un día domingo? Bien, como decana del Colegio de Enfermeros del Perú, tengo una gran preocupación referente a lo que la colega acaba de emitir como informe, porque pensaría que no existe una justificación para poder determinar de qué manera llega esa aguja a un copo de algodón. Es imposible casi que exista esto, ¿no? Sin embargo, ocurrió de tal manera que yo estaría catalogándolo como una negligencia o un total desconocimiento, ¿no? Entonces, pero al margen de la ocurrencia del accidente, yo pienso que, y al margen de las medidas que se toman naturalmente de la profilaxis post-accidente, debería hacerse una investigación correspondiente de por qué es que estuvo esa aguja, ¿no?, en ese copo de algodón, de quién es la persona que de alguna manera ingresa al ambiente para realizar un procedimiento previo, porque algo es que ocurrió, sin embargo, no necesariamente se está viendo este aspecto. Y hay algo que rescatar también, preocupante, ¿no?, doblemente, porque en este hospital lamentablemente se hace uso de frascos de agua mineral para echar, ¿no?, porque no tienen un contenedor para echar. Ellos tienen un seguro de trabajo de riesgo, porque en otras empresas sí tenemos. Entonces, con ese seguro de trabajo de riesgo, nosotros tenemos una hoja, un protocolo y debemos atendernos frente a cualquier riesgo. Muy bien, Bertita. Muchísimas gracias. Señora decana, ¿tienen un seguro de riesgo de salud? Bien, en E-Salud se tiene un seguro de riesgo de salud, sin embargo, en MINSA se está implementando recientemente, ¿no?, la ley de seguridad y la salud del trabajo. No, todavía no, del trabajo. Mire, esta ley 29783 y su reglamento el 005, que fue justamente creada luego de haber hecho el Plan Nacional de Prevención, en realidad todavía no se está ejecutando a nivel nacional. Hemos tenido problemas inclusive con colegas que están en CERU, serios problemas, y no tenemos ninguna ley de seguridad para su salud. Muy bien. Llegamos al final del programa. Quiero agradecerle a Ruth. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y me alegro mucho que no se haya infectado durante este hincón que tuvo con la aguja y que su bebito haya salido bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor. Muy amable Ana María, por permitirme participar. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias también por haber estado. Tiene medio minutito, una palabra final para todas sus colegas y el público. Bien, un saludo especial para todas las colegas y solamente invocar que sigamos, ¿no?, tomando todos los casos que tenemos a nivel
nivel del área comunitaria como hospitalaria, con gran responsabilidad, como creo que para eso hemos sido formadas. Y también decirles que tenemos que empezar a hacer visible lo invisible. Y efectivamente lo que usted dijo al empezar, que nosotros somos personas que laboramos, ¿no?, dentro del equipo de salud y que tenemos una tremenda responsabilidad al estar al lado del usuario las 24 horas del día. Creo que es necesario que hagamos sentir a nuestros pacientes, a las personas a las que asistimos, que realmente estamos para su servicio. Y pidámosle todos al Ministerio de Salud que les compre esos materiales que son de seguridad para su trabajo diario. Efectivamente, yo quisiera hacer finalmente una invocación a la ministra de Salud, ¿no?, y a todos los directivos para que de alguna manera, si ya se está haciendo la licitación corporativa para hacer los hospitales, se tenga en cuenta, ¿no es cierto?, la compra de catéteres, de dispositivos de seguridad, para que nunca más exista un accidente punzante. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muy bien, nosotros